Bendiciones, gracias y paz. Su hermano Michael Matos de este lado. Para mí es un privilegio, un honor. Hoy voy a conversar con un amigo de años, un joven emprendedor, un joven ejemplar. Compartimos muchos años en la adolescencia, jugando baloncesto. Ha marcado una trayectoria. Señores, y para yo hacerle esta entrevista, tiene tantas ocupaciones y compromisos que yo lo llamé y le dije, martes a las 3 de la tarde tenemos una entrevista. Y él dijo, agendado. Mi hermano Yalexi, cuidado. Yalexi. Ya aprendimos. Mi hermano Yalexi. Mi patrón de cabecera. ¡Wow! ¡Qué bendición! Después de 20 años. 20 años. Que teníamos sin menos y que Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos nuevamente en persona, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado anteriormente, siempre en las redes y eso, o por teléfono. Pero vernos personalmente bajo este contexto, ¿verdad? De usted en su misión que ha tenido por estos largos años y uno que está entrando en esos caminos, pues para mí es más que una bendición, ¿verdad? De que esto sucede en este momento. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Es perfecto y no falla. No falla. No falla. No, yo honradísimo de estar conversando contigo. Sí. Y si tú supieras que este proyecto de los podcasts míos y la entrevista, tengo que tener algunas 15 o 20 grabaciones frisadas ahí que no la había subido. Dije, esperando el tiempo, pero yo creo que esta es la que yo voy a subir. ¿Esta se va a subir? Sí, esta es la que yo voy a subir. Tú sabes que mi inquietud para este contenido, para conversar contigo, he venido viendo tu carrera, la parte artística, como persona, el tipo de familia, pero detrás de todo eso se esconde un ser humano que tiene sueños y empezando de lo reciente a lo más antiguo me impactó bastante porque vi desde el inicio cómo jugábamos baloncesto y cómo impactaste. Dios te utilizó para impactar vidas con lo sucedido en el Prudential. Claro. Por amor al básquet, el juego del respeto. Del respeto. Se ve todo muy bien con las luces encendidas. Claro. Yalexi. Cuidado. Pero de verdad tu aporte ha sido un impacto a la comunidad del baloncesto dominicano. Pero, ¿qué te costó ese evento? Sabe que agradecido que usted siempre ha estado pendiente de lo que hemos estado haciendo con el paso de los años, en la parte musical, como persona, también ahora en la parte empresarial. Lo del Prudential fue algo que estaba en la mente mía como desde el 2021 por ahí, 2020, la pandemia. Comenzamos haciendo por amor al básquet el torneo de Nueva York, en los parques, con los amigos, amistades. Y yo dije, en algún momento yo se va a dar la oportunidad de que yo pueda traer 2 equipos de República Dominicana a jugar aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo iba a pasar? ¿Cuándo iba a pasar? Yo no sabía. Pero sí lo manifesté y Dios hizo su obra. Costó mucho sacrificio, muchas altas y bajas como todo en la vida. Pero también creo que una de las cosas de esos procesos más importantes fue que aprendí, conocí más a Dios y lo que es la fe. La fe, como tú dices, yo voy a poner el pie ahí, yo no sé, pero yo no sé si hay algo, pero lo voy a poner y yo sé que Dios va a ir conmigo por ese camino. Mucho sacrificio, muchas noches sin dormir, muchas maneras de cómo buscarle la vuelta a la cosa. A veces se dan los momentos de ansiedad, de uno querer hacer la cosa antes de que llegue el momento. O sea, todos esos procesos fueron parte para llegar a aquel evento del Prudential. El Prudential es como por amor al básquet. Dicen más que un juego es una misión. La misión es como a través del baloncesto podemos impactar jóvenes y las comunidades. El evento del Prudential es un antes y un después en el baloncesto dominicano. Y es una muestra más de
que muchas veces, a veces la persona me pregunta, me dice, ¿qué tú le dices a esos jóvenes? Y digo, no vean en mí el joven que sigue logrando sus sueños, sino que vean en mí la misericordia y la bondad de Dios cuando uno pone todo en su mano. Amén. Entonces, ese es el éxito. Sí. Pero tú mencionaste una palabra clave, pero detrás de ese éxito y esa palabra clave hay algo que yo quiero que tú nos cuentes. Sí. Realmente, ¿quién es Yalexis? Yalexis es un joven soñador con grandes metas y un propósito grande que Dios puso en mi corazón. A medida que el tiempo va pasando, uno lo va descubriendo más cuál es el propósito que Dios tiene con uno. Pero Yalexis es un soñador que lo que quiere es cómo dejar un legado, cómo seguir creando líderes, cómo hacerlo mejor cada día. Y Yalexis es ese muchacho de barrio que es la prueba de que sí se puede. Pero sí se puede cuando tú pones Dios primero en la cosa. Y eso es, yo creo que lo más maravilloso que me ha pasado en los procesos, que pasar a los procesos para uno poder conocer a Dios. Sí, realmente. Y yo hablaba con un amigo basquetbolista profesional de República Dominicana. Sí. Él tiene una academia, Michael Borbón se llama, lo puedo mencionar. Y hablábamos acerca del baloncesto. Entonces hablaba con Michael y mencionaste el barrio. Y si nos ponemos a buscar los grandes atletas que están obviamente cabe destacar en el deporte de alto rendimiento, sí, el 90% son personas que vienen del barrio. Sí. Yo recuerdo una excepción en el béisbol que cabe, y es que Mike Piazza era de una familia rica. Sí. Sí. Rica. Sí. Entonces, ese es el que yo conozco así ahora mismo, es el que recuerdo. Entonces, en el barrio mencionaste el proceso que te ayuda a conocer a Dios. Y es algo que no podemos saltarnos, porque hoy en día se está vendiendo un éxito, se está vendiendo en la social media, en los medios sociales, un éxito, un crecimiento, el dinero, el carro de lujo, las prendas, como decimos dominicana, la tiene prendida. Sí. Pero eso es de redes. Entonces, cuando tú te saltas el proceso, te brincas el protocolo, ese éxito no es duradero y no produce el cambio, ni siquiera en quien está pasando el proceso, pero mucho menos en quien nosotros le estamos vendiendo un éxito que hemos supuestamente alcanzado. Claro. Entonces, en vista de todo eso, lo que se está viviendo en las redes sociales, mucha gente diciendo, y tú y yo estuvimos hablando detrás de cámara, que yo soy de fe, que yo tengo fe, pero una cosa es decirlo, y otra cosa es que con mi estilo de vida, o con tu estilo de vida, tú puedas reflejar que realmente tú eres una persona o un agente de fe. Claro. ¿Qué tú tienes de experiencia que puedas aportarnos acerca de ese proceso y de que la fe realmente no solamente es decirlo, sino también que con la vivencia es manifestarlo? Claro. Porque la fe no es creíble si no tienes experiencia. 100%. ¿Sabes qué? Albeli Morillo, hay una canción que ella dice que es difícil seguir a Dios. Es difícil, porque tú estás peleando con tu propio yo, de tu entorno con el que tú has crecido. Y tú dices, pero ¿cuándo es? Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y yo hice esto bien, y yo hice esto, y ¿por qué Dios todavía no se manifiesta? ¿Y por qué yo tengo que ser nice con esta persona si esa persona fue mala conmigo? O sea, todo eso, ¿verdad? Porque en ninguna parte dice que Dios odió a otra persona. Él mantiene a distancia. Sí. Pero como uno humano pecador, como uno busca ese balance.
Y lo del proceso de creer en Dios en ese proceso es que uno puede conocer a Dios todo lo que uno crea y todo lo que uno entiende, pero la grandeza de Dios uno solamente la ve y la siente de verdad cuando Él carga la cruz que tú llevas y te carga a ti. Sí. Los procesos hay que agotarlos, porque ahí es que Dios te forja, ahí es que Dios va probando tu fe, ahí es que Dios va abriéndote los ojos. Porque a veces cuando la gente dice, yo tengo la capacidad de poner un sogabe, pero esa palabra es más profunda que lo que la gente quizá la interpreta. O sea, cuando Dios dice abrir, uno anda ciego por el mundo. Sí. Pero cuando uno va conociendo a Dios, es que los ojos de verdad se abren de verdad. Realmente. Y uno pierde esa ceguera en la cual uno vive constantemente. Y por eso hay que diariamente estudiar la palabra, seguir buscando de Dios, seguir conociendo de Él, para que diariamente tú puedas seguir abriendo los ojos. Entonces, es como te mencioné ahorita, eso si tú das un salto cuántico de 1 a 10, ese del 2 al 9 te queda vacío. Hay muchas cosas que uno se vuela y que tú tienes que vivir. Etapas temporales. Etapas que uno tiene que vivir necesariamente para uno poder entender el número 10. Poder entender, por eso te mencionó, hay muchos éxitos, hay muchas cosas que son vacías. Y una de las cosas que yo vi en todo este proceso, y lo que más me siento agradecido, es que todo esto que uno está viviendo en lo terrenal es temporario, no significa nada. Y uno sabe, yo en mi caso, de que estamos trabajando para la eternidad, luego de aquí. Entonces, cuando uno entiende como que va entendiendo eso cada día más, uno se disfruta más la vida. Sí. y no se ata tanto a lo que lo terrenal nos ofrece, porque uno entiende que hay algo más importante que vivir bajo la misericordia de Dios. Entonces, ese es el proceso que yo más me he disfrutado, es lo que más, que a veces hasta solo me río, porque a veces me río de mí mismo y a veces me río hasta del mundo, como a veces la gente anda tan, como hablamos ahorita fuera de cámara con el pastor, no, a veces andan mucho corre. Y muy rápido. Y muy qué sé yo qué. Y a veces tú dices, pero, ¿por qué? ¿Atrás de qué andamos tan rápido? Si todo esto al final se queda. Entonces, para lo que uno tiene que seguir trabajando diariamente, para que el alma de uno esté lo más afine con la palabra de Dios, con lo que Él quiere, como uno actúa, porque no, lo terrenal, como te digo, uno se lo disfruta, pero donde yo en mi caso me he sentido más lleno, yo digo que hay 3 cosas. Una cosa es tú crees en Dios, una cosa es tú buscas de Dios, y otra cosa es tú tienes a Dios en tu corazón. Y yo en esta oportunidad de mi vida tengo a Dios en mi corazón, y como lo dice la calle, se siente bacano, bacanísimo. O sea, eso te llena a un nivel que tú tienes que vivirlo. Antes yo no entendía porque era ciego en esa parte, y como si no me estoy vendiendo de que yo soy el más, el súper. No, porque cada quien que haga, que lo haga y que cree en lo que entiende. Claro. Eso se le respeta. Es que en algo se tiene que creer. Exacto. Pero en algo se tiene que creer. Lo que yo sí le puedo decir, el sentimiento de tener en su corazón es otra cosa totalmente diferente. O sea, eso es algo que tú puedes tener lo que tú tengas, y hasta que ese vacío no lo llena Dios. Sí, hay un vacío existencial que el ser humano en general tiene, los seres humanos en general tenemos. Y con eso no te quiero decir que, pero la gente dice, pero tú no te preocupas, o tú no te sientes un ser humano. Claro que uno tiene emociones, normal. Ahora, cuando tú tienes a Dios de tu lado y trabajas en que tú servirle a Él y vivir conforme a su palabra, entonces el balance de la vida es totalmente diferente. Porque si tú antes te preocupabas por 10 cosas, pero nada más te preocupas por 3, sí, o por 5, entonces tú vas a ir mejorando cada día, y no es que tú lo vas a manejar a la perfección, porque perfecto es solamente Dios.
pero no trata de asemejarse lo más que uno pueda a él. Entonces, digo, el proceso no se puede volar, el proceso duele, pero cuando tú entiendes el por qué pasó, que Dios te muestra, entonces tú lo valoras más, lo aprecias más y te sigues avanzando en Dios. Que es lo que yo digo a todo, con todo el que trato de decir, de darle saber. Me dice, oh, mira tal cosa. Digo, ponga a Dios primero. El primer pensamiento siempre debe ser. Eso es correcto. Entonces, No, y que Dios es intencional. Y tú mencionaste que dijiste una palabra muy puntual, hablaste de la ansiedad, pero también dijiste el aceleramiento y el saltar procesos. Y es que hay algo, que el mismo Jesús lo dijo. Le dijo, ustedes están afanosos. Ustedes están muy ocupados con el afán y la ansiedad. Y en esta ciudad que hablábamos detrás de cámara, esta ciudad de Nueva York está muy acelerada. La gente no tiene tiempo para una cosa, para la otra. Y trabajando por el dinero, y al final el dinero no le va a resolver el problema. claro. Ahora, la ansiedad es causada, dicen los que saben de psicología, pues yo no soy psicólogo, Sí. pero dicen que la ansiedad es causada por querer tener el control de todo, especialmente del futuro que no conocemos, Yalexi. 100%. Y lo que está destruyendo dentro de ese proceso de crecimiento es que nos ponemos ansiosos. Y como dije, el mismo Jesús decía acerca del afán y de la ansiedad, habló. Dice, ¿de qué ustedes afanan? Miren las aves del cielo, cómo visten, comen. Y ni aun Salomón, con tanta riqueza, se vistió como una de ellas. O sea, ni con toda su riqueza se vistió mejor, que las aves de los cielos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará a sus hijos todas las cosas? El problema es que nosotros queremos, es más que mira, si Dios nos muestra lo que va a pasar en el camino, nosotros no lo corremos. Por eso siempre Dios nos muestra el final, pero nunca nos muestra el trayecto, lo que pasa en ese tiempo, no lo muestra. Si Dios mostrara lo que te va a pasar en 10 años, con lo que tú quieres lograr en 10, Él siempre te muestra el final. Pero si te muestra lo que te va a pasar en esos 9 años, tú no vas a correr el camino. Poderosa palabra. Entonces, la ansiedad nos lleva a eso, pero la ansiedad también, nosotros debemos de entender que nosotros podemos regular nuestra ansiedad, Sí. controlar nuestra ansiedad, controlar nuestros pensamientos. Yo recuerdo que cuando yo estaba escribiendo mi libro, que Dios me habló de escribir ese libro, lo hicimos como en 27 días, fue un proceso humanamente horrible, mala noche, trasnochado, orando a tiempo, fuera de tiempo, manejando mi trabajo. Yo me paraba en algunos lugares, empezaba a escribir lo que me llegaba, pero yo tenía una seguridad de que se iba a hacer. Sí. Pero humanamente yo estaba estresado. Y alguien me escribió, cuando ya todo pasó, me escribe y me dice, y la gente te ve y se pregunta cómo él lo hace. Porque no es lo primero que yo he logrado hacer. Dios me ha ayudado a hacer otras cosas. Y yo simplemente digo, aprendiendo a descansar en Dios. Amén. Y ahí es donde yo voy y te pregunto, ¿cómo surge el encuentro de Yalexis con Dios? Bueno, importante. ¿Sabes ¿Cómo estoy aquí, qué pasa? ¿Sabes que fue un proceso, lo comenté en una entrevista anterior con Marega, hermano Marega, una entrevista que me hizo luego del evento del Prudencio. Yo tuve un proceso muy, muy tedioso, en el cual me vi sin nada en la calle, y yo recuerdo como
estaba en el carro llorando, eran como las 3 de la mañana. Me recuerdo como yo esa noche yo no lo olvido. No lo olvido. Y le dije, Dios mío, like, tú me vas a dejar solo de donde ya yo tenía varios días, ¿verdad? Durmiendo en la calle. Honestamente, que duré una semana durmiendo en la calle, uno hacía su rejuego. Dormía un día en el carro, un día un amigo que no por aquí, te voy a visitar, sin número de cosas. Y esa noche yo estaba ahí en la 238 y Broadway, por la 230, por la 230, sí, por la 238 y Broadway. No la veo de esa, una calle que había atrás, estaba ahí durmiendo en el carro y esa noche llorando, full. Yo sentí como ese abrazo, no como ese abrazo, sino ese abrazo que me dio, como esa, dentro de las lágrimas sentí como esa tranquilidad y esa seguridad, como que de alguien que me abrazó. Y a veces la gente dice que fue que eso se siente en el alma. En el alma. Eso es interno. Eso es interno. No es que tú sientes que alguien te abraza netamente, es que tú internamente te sientes como que, ok, como que tú dices, está bien, y no se lo quiere decir que ya mañana estamos ready. No, pero tú comenzaste a entender de que, y él me dejó saber de que se van a ir, van a llegar, van a venir, a lo mejor se van a ir, pero al final, el que siempre está aquí soy yo. Y luego de esa noche fue que, pues yo nací en la fe, bajo la iglesia católica y eso, siempre creyente en Dios, pero no importa lo que la religión de la iglesia te diga, tú tienes que vivir y experimentarlo. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Entonces, ese fue en el momento que yo conocí a Dios, de verdad. Eso cambió muchas personas que yo tenía y me ha ido a seguir buscando de Él cada día más. Eso no quiere decir que siempre las cosas vayan como uno quiere, ¿verdad? Pero, como te dijo anteriormente, yo aprendí a descansar en Dios y dejar que las cosas fluyan, y aunque uno humanamente esté cansado, pero esa tranquilidad y esa fuerza que uno necesita, pues dejársela a Él, que Él se encargue y él va a hacer su obra. Pero ese fue el momento que yo en verdad conocí a Dios y hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Dios no va donde el que está sano. no. Dios no va donde el que está sano. Donde el enfermo. Y donde el enfermo. Entonces, por eso trato siempre de hablar. O sea, que uno siempre tiene todo tipo de amistades y uno trata siempre de regalarle su palabra. Si Dios lo pone en mí, yo les llevo el mensaje. Y Dios es misterioso porque hay que siempre estar bien abierto para saber cuándo Él habla, cómo Él te habla. Usted lo mencionó ahorita, a veces uno siempre una semilla en un lugar, pero necesariamente ese fruto no viene directamente a ti, viene por otra vía. Y Dios siempre está dando señales a uno. Siempre. Dios siempre habla, lo que hay que estar pendiente. Sí. Pendiente. Sí, Dios no se calla realmente. No. Dios siempre está dando señales. Y hay que tener el sentido espiritual muy, muy conectado con su palabra. Sí. Para entender que Él está hablando. O que te está dando señales de lo que tienes que hacer o por dónde tienes que irte. Sí. Pero lo más interesante de todo es que para Dios revelarse, tiene que meterte a la oscuridad. Si no entras a la parte oscura de la vida, no estoy hablando como de irse a la calle a hacer cosas, sí. Porque hay gente que está en la fe o en cualquier ámbito y se va a la calle a tener experiencia para luego venir. Exacto. Y eso está fao, o sea, claro. Eso no procede así. Pero realmente, desde mi experiencia y desde que he hablado con otros amigos, lo que sea, he entendido que si no estás en la oscuridad, sí. Que la gente cree que es mala y no es mala, es que si no está oscuro
nunca va a salir la luz. Entonces, dentro de esa oscuridad, los pensamientos, el tipo de gente que lo mencionaste, yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de persona con el que nos rodeamos. Sí. Y hablando nosotros, que nos conocemos de más de la mitad de nuestra vida, del ambiente que nosotros venimos, si nosotros hubiésemos continuado con ese tipo de ambiente, quizás no estuviésemos hablando acerca de la palabra de Dios. Sí. Y sembrando la semilla en otros desde este lugar. Quizás estuviéramos en otra posición o no estuviéramos. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver el ambiente, relacionar en el que nos rodeamos. Claro. Obviamente una cosa es yo llevar la palabra, pero otra cosa es yo frecuentar un ambiente que no es sano para mí. Entonces, si yo no me rodeo, y no es que las relaciones se tienen que crear por intercambios, claro, pero en la parte humana hay que codearse o relacionarse con gente que nos aporten ese grano de fe, esa palabra de aliento, esa gente que aunque no saben lo que tenemos, apuestan, claro, apuestan a nosotros, directa o indirectamente. Es que la probabilidad es que hay que crear que las probabilidades y las estadísticas suban. O sea, si tú tienes un ambiente, como usted dice, de fe, de palabra, hay más probabilidades que tú sigas en esa línea. Como todo, hay sus excepciones, ¿verdad? Aunque no tenga un ambiente de fe, puede que haya uno que salga doblado. Y viceversa. Eso pasa. Y viceversa. Eso pasa. Pero uno tiene que ponerse en la mejor posición posible, donde las estadísticas de que las cosas vayan bien, pues, sean más altas. Por eso, vuelvo y repito, como te dice, hay que buscar un ambiente, salir de un ambiente, ¿verdad?, que no es el apropiado. Y no es porque no tenga la fuerza mental de manejar un ambiente inapropiado y tú seguir por el buen camino. Pero que si tú tienes un ambiente inapropiado, las probabilidades son más altas de que tú no estés en el camino correcto. Pero hay que agotar procesos. Uno no hay que salir a buscar a Dios, abrirle su corazón. Uno no tiene que, yo le digo a la gente, mucha gente como me dice, pero como que tú, pero ese cambio que tú has dado, y esa forma que tú hablas, incluso mi mamá mismo, yo mismo, al principio estaba sorprendido, ya hoy no, porque nada de lo que Dios haga conmigo me va a sorprender, porque Él es que todo lo puede. ¿Cómo yo voy a estar sorprendido del cambio que Dios ha hecho conmigo? Exacto. Eso no para mí no es una sorpresa. Y a veces la gente me dice, después del Prudential, ¿qué tú vas a hacer? Brother, Viví. ¿Me entiendes? O sea, vivir, pero ¿tú crees que tú pasas? Brother, para Dios no hay nada imposible. Nada. Hay una arena más grande que es el Prudencia. Porque si después del Prudencia, ¿qué tú vas a hacer? Hay una arena más grande. Hay más grande. Entonces, vamos a ver lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, lo que Dios entiende. Es así. Es que el de cuando hay fe, y esa pregunta te la quiero hacer, es posible. Yo estoy retirado del basquetbol, te enseñé un video ahorita también jugando. Gracias a Dios que la luz de yo juego, yo lo que no la meto. Pero gracias a Dios que tú estás sentado ahí, tú sabes que yo no era duro, pero yo resolvía en mi tiempo. The answer, sí. Yo estoy involucrándome de nuevo en el tema del baloncesto. Sí. Porque yo entiendo que es un lugar que yo tengo buenas relaciones. Y yo puedo predicar desde ahí. Claro. Y se necesita. Especialmente estoy enfocado en la parte adolescencia y niñez. Uh-huh. Pero mi pregunta para ti ¿es posible, luego de ese encuentro que tú tienes con Dios, es posible ligar la fe a los deportes? ¿Es posible ligar la fe y ser un artista? ¿Cuáles son los desafíos que Yalexi está recibiendo en esta nueva temporada de su vida? ¿Y qué te costó, para terminar con esa pregunta,
tu equipo Sí, de trabajo? ¿Cómo reuniste a esa gente sí, sí. para lograr el cometido? Es posible que la fe se una con el deporte y también con la música. Cuando uno entiende lo mismo que usted hablamos ahorita de cámara, de que no hay que ser tan cuadrado, o sea, no existe, como te dice, no existe de que vida secular o vida Espiritual. de una sola persona. Y el pastor también comentó algo que él tiene en su proyecto, creo que para la semana que viene. El liderazgo no es lo libre que tú crees. Y cuando es que por eso es que hay que tener los ojos, yo digo de cierta manera, no hay que tener los ojos abiertos, porque tú no sabes quién tú estás impactando. Y no es que yo tengo que sentar a 20 gente para decirle, mira, crean en Dios, es una, que ellos vean tu accionar, que ellos vean cómo tú te manejas, que ellos digan, eso, yo lo hice con 12. Eso lo dijo con 12. Eso lo hizo con 12, perdón. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro que es fácil. Mira, era un equipo de basquetbol y un manager. Era un equipo de basquetbol y un manager, ¿viste? Real. Un coach, el más completo. El más completo. El más completo. Jamón, queso, pollo, huevo y vegetal. De todo. Entonces, sí es fácil y eso es una cosa que yo estoy llevando cada día de cómo todas estas herramientas que Dios me ha dado, porque yo siempre decía, pero ya yo me lo creo, yo soy un líder de masa, yo Amén. soy un líder de nación, Dios tiene un propósito conmigo que yo lo estoy cumpliendo. Y cada vez que indago más sobre él, que uno escucha porque Dios habla de forma diferente. Y ahorita te mencionó algo y dijo, no, porque no hay vida secular y espiritual, porque tú tienes que ser vida de donde tú estás. Claro. Tú dices, no me escucharon, Dios va mandando la palabra. Ahorita el pastor le dijo, no, porque no es la gente, es los líderes que tú vas formando, hay que saber. Y tú dices, Liderazgo. Formación. Entonces, cuando tú comienzas a poner 2 más 2 juntos, tú dices, claro que es posible. Tú no puedes obligar a nadie. ¿Ok? Tú tienes simplemente que llevar el mensaje de Dios. Dios no dice, obliga a fulano a que venga, porque ni siquiera Dios te obliga a ti. Es un llamado. Es un llamado. Entonces, cuando yo le regalo una palabra a alguien, cuando yo un mensaje, un consejo, un estampo, le digo, oye, no me crean a mí, créanle a él. Olvídate lo que yo te digo, créanle a él. Y las cosas van a ser diferentes. Entonces, es algo que sí, que yo estoy trabajando en eso. Quiero hacerlo de la forma, no quiero pulsar que todavía la gente está en un pequeño trance. Sí. De la típica religión, como la respeto y todo eso, o la forma de llevar la palabra, y esta forma quizá vamos a llamar un poco más moderna, ¿verdad? De que a veces la gente entiende que para servirle a Dios tú tienes que, no puedes hacer, tienes que cambiar tu vida totalmente en todo, no. Es progresivo. Es progresivo, las cosas se van a ir dando, van a ir cambiando, pero tú no debes perder tu esencia de lo que tú eres. Yo estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Porque si pierdes tu esencia, entonces no creo que Dios esté a favor de eso. Exacto. Porque la esencia es Dios que te la da. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted le sirve a Dios? Bueno, usted haga el bien, haga lo que él quiere. Haga el bien, compórtese bien. Olvídese cuando tú se comporte. Es usted. Porque es el gran fallo que yo creo que tenemos los seres humanos. Estamos esperando mucho el cambio del otro. Cúmplete con su parte. Si todos cumplimos con nuestra parte, todo fuera diferente. Es otro mundo. Otro mundo. Pero a veces vivimos mucho. Pero fulano lo hizo. ¿Y por qué yo voy a hacer? Haz tu ya. Haz lo tuyo. Y yendo a la última pregunta que usted me hizo, poner el equipo juntos, sí, eso es un challenge grande. Porque lo más difícil es tú poner un equipo de inteligentes a trabajar juntos. Porque ahí choca lo que hablamos ahorita, el ego. El ego es algo. Eso es una cosa que le doy más gracias a Dios que un equipo de ego. Pero una persona con mucho ego. Mucho. Como yo entiendo. Y el ego te cierra puertas. El ego te troncha mucho camino. El ego
destruye muchas amistades, luego destruye mucho negocio. Entonces, poner un grupo a que se consoliden y se complementen es difícil, pero no imposible, porque ahí entra lo mismo. Cuando te pones todo en manos de Dios, pues la cosa fluye. Los muchachos sumamente agradecidos con ellos, con todo el que ha formado parte de lo que es Por Amor al Básquet, o Yales directamente hasta el día de hoy, todo el que ha creído en mí, todo el que empuja para que esto siga creciendo, sumamente agradecido con ellos y de que pudimos lograr lo que se logró en el Provincial Center. Sí, es una bendición realmente. Sí, sí. Bien, Yalex y mi hermano Yalex, no quiero decir otro nombre. Ha sido una conversación muy amena. Bendecido por tu amistad de tantos años y que dijiste que sí desde que te llamé. Yo dije, si él no me responde esta llamada, lo voy a bloquear hasta del mundo espiritual. Mi pastor de cabecera. Mi oveja de cabecera. Tú me comentas en Instagram, mi pastor de cabecera en mayúscula. Entonces tú tienes que cogerme esa llamada de urgencia. El pastor José Carlos, que lo está apoyando con esta entrevista, ahí estábamos parados ahí adelante. Y el pastor, yo necesito hacer un contenido. Sí. Dígame cuándo usted puede. Me dice que usted quiere hacer, usted tiene a la gente. Dígame usted cuándo usted puede. Y le buscamos la voz. Porque a la gente con la que yo voy a entrevistar, yo lo voy a obligar. En medio de tal día, entonces saliendo aquí mismo de la iglesia, saliendo de las conversaciones con el pastor José Carlos, güey, tú tal día, lo que usted diga, eso está agendado. Ahí mismo se me fue el internet. Se me fue el internet. Se me fue el internet ahí mismo. Agendado, yo te dio la orden. No, claro. Yo te dio la orden. Dios mío, mira cómo fluye. Entonces, tenemos un tema en mi provincia, Barahona, que nos vamos con esta. Sí. Usted, de la Asociación de Baloncesto de Barahona, este es el segundo año que no tenemos torneo superior porque usted no quiere cambiar la directiva porque la directiva pasada no estaba resolviendo. Que Juan y este año se repite o se va a repetir la historia. No quiero ser hombre de poca fe. Claro. En Barahona se juega mucho baloncesto, pero se practica poco. Wow. Se juega mucho, pero se practica poco. Tenemos aquí con nosotros una figura que Dios ha bendecido, le ha dado oportunidad de llevar la fe con el baloncesto y la música. Mi hermano y amigo de Yalexis, y queremos que tú nos emitas un mensaje a los muchachos a la Asociación de Baloncesto de Barahona, a los clubes, La Unión, Cacique Riquillo, Santa Cruz, Gregorio, Cachorro y a los jugadores del superior. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdanos, por favor. Dile algo. Mira, entendí que cuando nos agarramos de la mano uno con el otro podemos lograr más cosas que lo que quizá uno pueda lograr con la grande capacidad y dones que Dios le da a uno si uno lo ejecuta solo. Entonces, el baloncesto saca muchos muchachos de la calle, da una esperanza más. Esto que se logró en el Prudential, sus compueblanos, sus ciudadanos pueden estar ahí, quizá el año que viene, quizá en 5 años, quizá en 10 años. Preocúpense por dejar legado y no dejen que la soberbia y el ego los dominen. Todo pasa, el mundo no puede cambiar en un segundo y Dios quiere que uno actúe conforme Él nos enseñó, y eso es amándonos unos a los otros. Independientemente haya diferencia, únanse, pero únanse por un pueblo y únanse por el legado de su ciudad y por esos jóvenes que lo vienen viendo a ustedes como inspiración, tanto la directiva, tanto los jugadores que ya salieron, tanto los que van subiendo ahora. Trabajan en equipo. Y de nuestra parte, de Por Amor al Básquet, junto con el pastor de cabecera, mi hermano Michael Mato, estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes, pero siempre y cuando veamos que tienen el deseo de colaborar con ustedes mismos, ¿verdad? Porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero como nosotros podemos formar parte
de algo que nos vemos compenetrados. Que yo sé que ustedes lo pueden lograr, yo sé que se va a lograr. Hay que poner todo en manos de Dios y definitivamente, como dijo el pastor, no podemos ser de poca fe, tenemos que estar embarazados de que todo va a funcionar bien y pónganse positivos. No estamos de acuerdo a colaborar con ustedes al 100%, siempre y cuando veamos que ustedes también quieran trabajar por su ciudad. Dios les bendiga, Dios los cuide y por amor al básquet, más que un juego, es una misión. Dímele algo a los muchachos de Tu Verás Lío Básquet en Barahona y Barabásquet que te siguen y me tienen loco. Nos vamos. ¿Tu Verás Lío Básquet? Sí, y Barabásquet. Ok. Tu Verás Lío Básquet y Barabásquet. Próximo año me comprometo. Vamos a hacer por amor al básquet en Barahona. No hay que hablar más nada. Escríbanme por DM. Ponga la fecha y la hora. Por amor al básquet Barahona. Ya saben. Hermano, gracias por lo prometo. Está amarrado por segunda vez. Pásenla bien.